buenas tardes, bienvenidos al análisis de la actualidad, aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, en el espacio de la entrevista que abrimos cada lunes y jueves en este programa. Nosotros hoy queremos hablar de la actualidad de la capital tinerfeña y lo vamos a hacer en la compañía del concejal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo. Ramón Trujillo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. La verdad es que hay varios asuntos de actualidad que están dando mucho que hablar, no sé si tanto en los medios de comunicación, pero sí por lo menos a nivel social y en los diferentes espacios de debate del Ayuntamiento y que son importantes y me gustaría tratar aquí. Y el primero es un asunto que ustedes han puesto, bueno, llevan bastante tiempo denunciando esto, que es la construcción del Museo Rodin, todo lo que ello conlleva, pero en esta última etapa un gasto de 16 millones de euros que ha aprobado, si no me equivoco, la Junta de Gobierno para dotar durante los próximos 4 años ese gasto al Museo Rodin de diferentes esculturas. ¿Por qué cuestionan este gasto, Ramón? Bueno, lo cuestionamos de entrada porque se nos está vendiendo la idea de que esto va a ser un mecanismo de estímulo económico para Santa Cruz. Casi lo están planteando más en un plano económico y de turistificación que en un plano cultural. Y lo que nos están planteando es que esta inversión de 16 millones de euros pues va a significar una aportación económica y un impacto económico enorme en Santa Cruz, ¿no? Y de hecho el estudio preliminar al que hemos tenido acceso, porque otra parte de la documentación nos la han ocultado a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho durante estos meses, el estudio económico plantea, por ejemplo, que el Museo Rodin de Santa Cruz, que es un museo de copias de estatuas de Rodin que están en el Museo Rodin de París, pues sería un museo que tendría unos 570.000 visitantes al año, a partir del tercer año de funcionamiento, que es exactamente lo mismo que tiene el Museo Rodin de París, con la mayor colección del mundo, y en París. Pues nos dicen que tendrá la misma cantidad de visitantes. Pero además nos dicen que mientras el Museo Rodin de París recauda por esos 570.000 visitantes en entradas 3,8 millones de euros al año, el Museo Rodin de Santa Cruz recaudaría 7,9 millones en entradas. O sea, tendríamos unas entradas más caras incluso que las del Museo Rodin en París. No creo que sostuvieran eso, creo simplemente que han hecho un informe, un estudio económico enormemente inconsistente, de hecho no está firmado. Pero bueno, con los mismos visitantes, si se va a recaudar el doble es porque se va a cobrar más. Habría que suponer eso, pero me parece mucho suponer incluso eso. Yo creo que es un informe sin ningún tipo de fundamento, digo que no está firmado, plantea que tendrá un impacto económico en la ciudad como mínimo de 61 millones de euros. 61 millones de euros, que eso quiere decir que serían unos 107 euros por cada visitante de impacto económico en la ciudad. ¿De dónde sale ese dato de los 61 millones de euros? Pues sale del informe preliminar que estoy diciendo. ¿Quién elabora ese informe? No está firmado, no lo sé. No está firmado. Ese no está firmado. Y de hecho, claro, yo lo que digo es que parte de un análisis económico incorrecto. Plantean que eso va a generar un estímulo económico que no va a generar. Y de hecho, además, yo creo que esto es tan descarado que el grupo de gobierno de Santa Cruz, que son unos yonkis de la privatización, que privatizan todo lo que pueden, justamente en este caso quieren hacer una empresa pública. Es decir, justamente en este caso intuyen que esto no va a dar dinero, que aquí no se pueden privatizar beneficios y que por lo tanto las pérdidas que esto va a dar las tiene que asumir el ayuntamiento. Estamos hablando de 16 millones que los están atando a toda velocidad para gastarlos entre 2022 y 2026, que va a dejar en sequía al sector cultural local, que no va a cumplir con las expectativas económicas que tiene y que yo no entiendo por qué lo hacen. Lo que entiendo es que se basa en un informe sin fundamento, en un informe que no es informe sino, entre comillas, no es un estudio que cumpla ningún requisito de rigor. Eso lo tengo muy claro. Tengo muy claro que nos han mentido. Por ejemplo, en la Comisión de Control de septiembre, mi compañera Luisa Tamayo pidió la comparecencia del grupo de gobierno para que nos dijeran cuál era la expectativa de gasto, cuánto iba a costar esto, y nos dijeron que no lo sabían. Luego he visto que tenían las tasaciones desde julio y de hecho en mayo hubo una modificación presupuestaria para poner los primeros 930.000 euros. Por lo tanto, nos han estado mintiendo, nos han estado ocultando información, no han dialogado con el sector cultural. Algunos de los integrantes de su día de la Comisión de las Estatuas de Santa Cruz, de la calle de Santa Cruz, aquella exposición tan exitosa que el año que viene cumple 50 años, pues se han quejado en este mismo sentido y por lo tanto a mí esto me parece que no tiene sentido cultural, no tiene sentido económico, no tiene ningún tipo de sentido y realmente, pues en fin, no sé cuál es la hipótesis que podría plantear uno de por qué hacen esto, ¿no? Vamos a ir por partes un poco porque al final ha dado muchos datos, mucha información en su respuesta, Ramón, y yo creo centrarme en algunas. 16 millones de euros aprobados por la Junta de Gobierno. Este dinero va a salir de las arcas municipales, no es un dinero que van a apoyar o que va a venir de otras administraciones, como por ejemplo el Gobierno de Canarias, es un dinero del Ayuntamiento. Efectivamente, a día de hoy es un dinero que sale de los presupuestos del Ayuntamiento. En 4 años. Sí, 2022-2026,
16 millones, que es lo mismo que cuesta hacer 200 viviendas sociales. Para que nos demos cuenta de que no es calderilla. O sea, con este dinero se podrían construir 200 viviendas sociales. Efectivamente. Cuando a Juan José Martínez, que es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, se le ha preguntado por esto, lo que ha dicho es que esto no es un gasto, sino una inversión. De hecho, ha sido muy crítico con ustedes porque les considero un poco, pues, me va a permitir la expresión, no sé exactamente la que él utilizó, pero la sensación que me dio a mí es que los llamaban alfabetos del sector de la cultura y del arte, porque decía que destinar dinero público a adquirir esculturas o a dotar un museo como el Museo Rodin nunca es un gasto, sino es una inversión. Yo le pregunto, ¿no es una inversión gastar dinero en arte? Claro que es una inversión gastar dinero en arte y gastar dinero en cultura, pero evidentemente hay inversiones en cultura que incrementan el nivel cultural y la vida cultural de nuestro municipio, y hay otras, pues como esta, que yo creo que le resuelven al Museo Rodin de París, que tiene problemas económicos porque se autofinancia y tiene una estrategia ahora de vender al menos 3 millones de euros cada año en copias, reproducciones, porque aquí lo que nos vienen son reproducciones. Hay que saber que muchas de estas esculturas se hacen en bronce y los moldes originales de Rodin los tiene el Museo Rodin de París, y entonces hasta 12 copias se consideran copias originales y a partir de ahí reproducciones. Entonces nosotros vamos a traer copias que están en muchos lugares del mundo, en muchos lugares, en muchos museos y en fundaciones privadas, y estamos hablando de eso, ¿no? Pero esto me parece interesante aclararlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo, preparando la entrevista, Ramón, me encontré con titulares, uno que estoy leyendo aquí de Diario de Avisos. El Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife, 15 millones, 68 originales y 15 reproducciones. Claro, cuando alguien que no tenga muchos conocimientos en el ámbito lee 68 originales, pues uno piensa que es la pieza original que esculpió en su momento Rodin. No es así, o sea, no van a venir piezas originales, sino originales, copias originales, que son esas que, digamos que hay 12 por cada una, porque está el molde en el Museo Rodin, y después son reproducciones. Por tanto, piezas originales, ninguna. Claro, es que lo que hay es el molde original que hizo Rodin, luego se ha subfundido en bronce, y las 12 primeras copias se consideran copias originales, y a partir de ahí son reproducciones. Entonces, por ejemplo, cuando traen una reproducción del famoso pensador de Rodin, traen una reproducción de las que existen decenas en el mundo. Y luego, incluso las propias copias que tienen más renombre así, pues estamos hablando también de copias. Es decir, no es, por ejemplo, como se compara en el estudio económico con el Museo Picasso de Málaga, en donde las obras son todas originales, las pinturas que hay ahí, el original está ahí. Y son originales y tienen un valor en tanto que piezas únicas e irrepetibles, independientemente de que se puedan copiar, pero ahí las copias, evidentemente... Pero ahí sí que están las originales. Exacto, y después hay copias. Y las copias tienen un estatus claramente distinto. Pero esto estamos hablando, claro, de la elaboración industrial de una serie de esculturas. Y evidentemente estamos hablando, por lo tanto, de algo que uno no puede vender como si fuera a traer aquí el Museo Rodin de París. Pero además, en base aquí se plantea que el Museo Rodin de Tenerife va a tener los mismos visitantes que el Museo Rodin de París. Y se dan datos tan peregrinos, por ejemplo, como decir, no, pero es que en Tenerife hay instalaciones, hay instituciones que tienen, por ejemplo, el Siam Park tiene 1.200.000 visitantes al año. Es decir, hay lugares que logran concentrar una gran cantidad de visitantes al año. Bueno, pero es que en París, Disneyland París tiene 9.700.000 visitantes, pero el Museo Rodin de París, estando en París, tiene 17 veces menos visitantes que Disneyland. Es que no se puede comparar cualquier cosa, ¿no? Entonces, la percepción que uno tiene es que el estudio que a nosotros nos han dado no reúne ningún tipo de rigor, no satisface ningún requisito técnico. ¿Y no hay más estudios sobre esto? Pues aparentemente he podido ver algo del expediente y llevamos muchos meses pidiendo que nos den todo lo que hay sobre el impacto económico en el expediente. ¿Ustedes no han podido ver el expediente íntegro? Nos dejan ver a veces, pues por ejemplo, estudios sobre el tipo de gestión, sobre cosas que no te iluminan sobre el impacto económico, sobre lo que cuesta, etcétera, etcétera. Pero por la ley de transparencia ustedes no tienen derecho como concejales a tener acceso al expediente. De hecho, creo que cualquier ciudadano tiene derecho a tener acceso al expediente. Bueno, ahora lo hemos vuelto a pedir, nos hemos quejado los grupos de oposición en el último pleno al final de que no se nos ha entregado, lo hemos pedido muchas veces. Y de hecho, la verdad que habría sido importante contar con esto mucho antes, para tener tiempo no solo de analizarlo, sino de consultarlo con personas expertas, porque la percepción que yo tengo es que todo esto es un bluff muy grande. Y de hecho, yo creo que el propio grupo de gobierno piensa una buena parte de lo que yo estoy diciendo. Porque si esto fuera tan maravilloso, ¿por qué lo han llevado en secreto? Algo que se podía haber ido dando a conocer sobre la marcha, haberlo dialogado con el sector cultural, haberlo dialogado con
técnicos del entorno. ¿No ha habido debate social? No existe el debate social. Y de hecho yo creo que el grupo de gobierno tiene miedo en el sentido de que es un gasto muy grande que la ciudadanía de Santa Cruz puede no entender. Porque al final este gasto lo están vendiendo como inversión turística. Están diciendo, esto va a dar un mínimo de 60 millones de actividad económica indirecta a Santa Cruz, que fijémonos, son 107 euros por cada persona que visita el Museo Rodin en Santa Cruz, o por cada familia de 430 euros. No nos están diciendo si ese dinero era de gente que de cualquier manera iba a venir a Santa Cruz y iba a hacer ese gasto, o si ese gasto se deja de hacer en otra parte de la isla. Y, en fin, a mí es un gasto que me parece muy difícilmente sostenible. La cantidad de visitantes muy difícilmente creíble. Y creo que, desgraciadamente, las pruebas de esto las acabaremos teniendo cuando el gasto esté hecho, si se acaba haciendo. Por tanto, usted decía que no le consta de momento ningún otro estudio en este sentido. Aparentemente en el expediente hay alusiones a que hay algo más, pero cuando yo lo planteé el otro día en el Pleno y le pedí expresamente al concejal de Hacienda que se nos facilitara cuanto antes otro estudio de impacto económico que parece que hay ahí, él dijo allí que cree que solo hay uno. Y si el que hay es el que yo conozco, en fin, yo eso no lo llamo ni estudio, eso es estudio entre comillas, no está firmado. No está firmado el estudio que ustedes han visto. Si hubiera un estudio riguroso elaborado por alguna eminencia, por alguna institución, algún organismo, ¿usted no cree que ya lo hubieran sacado para justificar esta inversión? Yo creo que sí. Si esta inversión fuera creíble y si esta inversión tuviera sentido en los términos en los que ellos lo plantean, en términos económicos, de atraer gente y todo esto, creo que lo habrían presentado y lo habrían compartido, porque además habrían buscado el apoyo de la oposición. Y ellos lo que han planteado simplemente es ganar tiempo y ir a los hechos consumados, a que se apruebe, el expediente lo están tramitando por la vía urgente y lo que quieren es que esto esté aprobado y que luego no se pueda dar marcha atrás. ¿Qué prisa hay? Esa es la cuestión. Pues la prisa es atar el gasto, es decir, en 2022 tiene que estar todo firmado, en 2022 tiene que haber un primer gasto y estar pactado con el Museo Rodin de París los 4 años siguientes, 2023, 24, 25 y 26, con el abono total de esos 16 millones. Aparte de que hablan de alquilar La Puerta del Infierno, una reproducción de La Puerta del Infierno de Rodin, valorada en 20 millones, no sabemos de cuánto será el alquiler y no sabemos de otros gastos, ¿no? De hecho, el propio contrato de negociado sin publicidad que están haciendo también permite un incremento de ese contrato de 16 a 18 millones, de un 20% aproximadamente. Entonces, también en esto estamos en datos provisionales. Ya lo veremos, también permitiría un cierto nivel de reducción también. Todo esto hay que negociarlo directamente con el Museo Rodin, que es quien tiene, digamos, la propiedad, ¿no?, de toda la propiedad intelectual, ¿no? Efectivamente. Hay una cosa que comentaba usted antes, y es que van a gestionar esto de manera pública. ¿Se va a crear alguna empresa pública? ¿Cómo se va a gestionar? Bueno, no han dado ninguna respuesta rotunda a ese tema. En el terreno de la especulación se han decantado por la empresa pública. Y me parece muy interesante que, a mí eso me llama la atención. Es decir, pensemos por ejemplo en el pabellón Paco Álvarez, en donde se va a hacer una gran inversión de una cuantía similar, 17, 16 millones de euros, y ahí sí se ha licitado para que un actor privado haga la inversión y luego a través de la concesión en varias décadas recupera la inversión y un beneficio. Ahí está claro que hay una actividad económica en la que haces una inversión y luego obtienes un beneficio. En este caso, tan adictos como son a lo privado, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no proponen una licitación para que un actor privado compre todas las esculturas y luego ese gran negocio que dicen que va a hacer, pues durante un par de décadas lo gestionan, recuperan la inversión, obtienen un beneficio razonable y para adelante? ¿Usted cree que no habría ningún actor privado interesado en esto? Yo creo que en los términos en los que se ha planteado no habría ningún actor privado interesado en esto, porque esto no tiene sentido económico y tampoco tiene sentido cultural. Esto recuerda mucho, salvando las distancias, al circuito del motor del Cabildo de Tenerife, que al final va a ser una inversión pública porque no han encontrado ningún inversor privado que quiera meterse en esa aventura. Ya veremos si es rentable o no, como dice usted, cuando pase el tiempo y podamos sacar conclusiones, pero de entrada, pues si no hay inversor privado, pues por lo menos las dudas, entiendo. Efectivamente, vamos a ver, hay cuestiones en las que donde el único criterio obviamente no es la rentabilidad, y en materia cultural pues por supuesto que hay un montón de inversiones en donde no podemos pensar en rentabilidades en términos economicistas, pero evidentemente no es justamente el caso de este, que se nos está vendiendo como un dinamizador de la economía de Santa Cruz. Entonces, si el planteamiento es ese, que insisto, es un planteamiento economicista, no es un planteamiento de política cultural, si el planteamiento es ese, rigor. Y no hay ningún tipo de rigor, transparencia y diálogo con el sector cultural.
16 millones de euros, si esto al final tampoco es que parezca una propuesta que pueda ser un atractivo electoral muy fuerte para Coalición Canaria o para el grupo de gobierno, en el sentido de que pueda arrastrar muchos votos, por lo menos a bote pronto es la sensación que da. ¿Qué cree? ¿Cuál cree que es el interés de meterse en una cuestión que lógicamente va a generar polémica porque estamos hablando de un gasto muy importante? ¿Qué es lo que gana el grupo de gobierno con esto? Si yo no puedo acceder a la información que debería de poder conocer, pues mucho menos puedo acceder a la información que no puedo conocer o que no debería poder conocer. Yo hay cosas que me las pregunto en términos lógicos y no las entiendo. Es decir, ¿por qué en su momento licitan un contrato de limpieza de Santa Cruz que tiene 10 veces más quejas de las que se comprometió la empresa adjudicataria a generar, cuando los servicios técnicos del ayuntamiento advertían de las deficiencias de ese servicio? Y a pesar de todas las deficiencias evidentes que advertimos desde la oposición, eligen ese camino, y además con una multinacional, multinacionales sí, empresas canarias no, que podían haber dividido en lotes con el marco de la legislación europea para facilitar a las empresas canarias la posibilidad de entrar ahí. Por supuesto, la gestión directa es algo que ellos descartan. Uno lo piensa, ¿no?, en términos electorales. En un municipio la limpieza es muy importante y las quejas de limpieza es un elemento que erosionan al que esté gobernando si eso no funciona bien. Pues ellos en su momento también, ¿por qué le adjudicaron? Pero es curioso porque al final el resultado ha sido de que Santa Cruz, la conclusión que hay es que Santa Cruz está más sucia que nunca. Y esto, bueno, al final ya, claro, yo voy a opinar como personalmente, es una percepción. Exacto. Yo camino por las calles de Santa Cruz diariamente y Santa Cruz es una ciudad que está sucia, pero es que al final es una opinión compartida, que podemos ver en las redes sociales prácticamente a diario. Entonces al final, claro, vamos a la pregunta que usted se hacía: ¿por qué se apuesta o no se tira de las orejas a esa empresa o no se cambia el contrato? ¿O por qué se aceptó un contrato que lógicamente ya podría ser prever este escenario? Ha pasado lo que iba a pasar con este contrato. El escenario estaba previsto. Los técnicos municipales dijeron que algunas de las cosas que planteaban que se cumplirían no se podían cumplir. Faltaban recursos para que funcionara. Y luego nos encontramos pues con un nivel de quejas muy superior al que se planteó en su día. Entonces la pregunta es, si un buen servicio de limpieza, en términos meramente electoralistas, beneficia al que está gobernando, ¿por qué adjudican el contrato más importante del ayuntamiento y más costoso a una empresa que saben que lo va a hacer mal? Pues claro, pero bueno, en ese caso es verdad que hay un procedimiento administrativo mucho más compleja, con una mesa de contratación, bueno, con la polémica que hubo incluso en su día, pero es un tema que está mucho más fiscalizado que esto de lo que estamos hablando del Museo Rodin. Y claro, yo voy a volver a insistir en la pregunta, sí, aunque claro. Volveré con esa pregunta, lógicamente, para el grupo de gobierno, es pues, ¿por qué? En este caso, o sea, ¿qué gana el grupo de gobierno? Entiendo que usted no tiene la respuesta. Yo no tengo la respuesta y ellos simplemente van a decir que es un activo cultural y nos van a pedir un acto de fe que esto económicamente va a ser la bomba para la ciudad. Vamos a hablar de otro asunto que creo que seguramente preocupe mucho a los espectadores y espectadoras, que es el precio del agua, porque hubo un debate muy intenso también recientemente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a raíz de esa propuesta que aceptó el Ayuntamiento en un acuerdo con la empresa SACIR, que es la que gestiona al final la empresa de Enmasa, para subir el precio del agua en la capital un 8%. Esa era la propuesta que aceptó el Ayuntamiento y que ahora, en un primer informe de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, pues ha sido tumbado, en el sentido de que ha dicho no, un 8% no, con un 2,5% suficiente para paliar ese desequilibrio por el aumento del precio de la energía, que es el que en principio venía a justificar la propuesta del 8%. Por tanto, el agua subirá en Santa Cruz, falta que lo confirme, si no me equivoco, la Consejería de Industria, un 2,5%. ¿Es así? Bueno, es una posibilidad, pero vamos a ver. En 2016 se decidió una subida de la tarifa del agua por parte del señor alcalde y del grupo de gobierno y la mayoría que tenía en el Pleno. El Gobierno de Canarias, a través de la Comisión de Precios, rechaza esa subida. El alcalde recurre la subida, o sea, recurre la negativa a la subida. El alcalde defiende que se pueda subir el agua, defiende el interés de SACIR para subirle el agua a la población de Santa Cruz. El Gobierno de Canarias lo deniega, SACIR pleitea y al final los tribunales le dan la razón al Gobierno de Canarias. Los tribunales le dan la razón al Gobierno de Canarias y le impiden a SACIR y al alcalde subirle el precio a los ciudadanos. Es decir, el alcalde se puso a defender los intereses de una empresa privada que gestiona el agua en Santa Cruz para subirle el agua a los vecinos y vecinas de Santa Cruz y perdió. Pues bien, ahora vuelve a las mismas. La empresa plantea una subida tocando el 8% efectivamente, en una subida del agua del 8%. Y automáticamente el alcalde, ¿qué hace? Lo de siempre, apoyar lo que pida SACIR. Apoyan la subida del 8%. La Comisión de Precios le acaba de decir, no, mire, el 8% no, en todo caso el 2,5%. Y tenemos que ver ese expediente. Yo todavía no lo he visto porque no conozco ese expediente todavía, no nos ha llegado. Le dicen 2,5%, ya le han puesto un freno a
a la posición de lanzarse a la piscina del alcalde con la empresa. Y la propia asesoría jurídica del ayuntamiento, cuando esto va a pleno por primera vez, la asesoría jurídica dice, bueno, es que aquí se está planteando además una subida del agua acumulando los IPCs de años anteriores, cuando ya hay sentencias que denegaron subidas teniendo en cuenta esos IPCs, cuando los estatutos de la empresa plantean que el IPC en todo caso se referencia al del año anterior, pero no al de 10 años, y cuando además SACIR le tiene que devolver a Enmasa 33 millones de euros, 33.600.000 euros cobrados indebidamente. ¿Pero esto es parte de ese acuerdo de devolución al que ha llegado el ayuntamiento con SACIR? No, vamos a ver, el acuerdo de devolución, que por cierto es otra cosa que llevamos meses pidiendo y me han dado el expediente finalmente hace unos días, llevamos pidiéndolo desde antes del verano e insistiendo para ver ese acuerdo, ¿no? Esa negociación en donde a SACIR, que cobra de manera indebida 33.600.000 euros, ahora se le dan 9 o 10 años para devolverlo. 9 o 10 años. Sí, hasta el año 2031. Es decir, nos han cobrado indebidamente 33 millones y ahora se le dan pues todos estos años que nos quedan por delante para que lo devuelvan, y además se vincula a la materialización de inversiones que tenía pendiente SACIR con Enmasa. Y claro, yo esto no he tenido tiempo de estudiarlo porque no nos han facilitado el expediente hasta hace unos días. Como digo, llevando meses pidiéndolo, ¿no? Pero claro, la propia asesoría jurídica, cuando se plantea la subida del agua, dice, bueno, es que tampoco se ha valorado si el desequilibrio en la concesión que alega la empresa tiene que ver también con el dinero que ahora tienen que devolver por haberlo cobrado indebidamente. Entonces, la propia asesoría también pone esa duda sobre la mesa. Y no solamente eso, es decir... O sea que sí, claro, además entiendo que Enmasa, que es así, sí, no le salen las cuentas ahora a razón de que ahora tiene que devolver esos 33 millones de euros. Claro, es que hay que ver de qué manera influye eso. Por otra parte, el año pasado, las últimas cuentas auditadas tienen un beneficio de más de 200.000 euros y además pagaron una sentencia que les supuso tener que pagar más de 1 millón de euros. O sea, Enmasa sigue teniendo beneficios. Tiene beneficios y por lo tanto vamos a ver qué ocurre este año, ¿no? ¿Qué ocurre este año? Porque ahora mismo habrá que auditar las cuentas de este año y ver en qué situación está. Y bueno, y vamos a ver si se tiene en cuenta pues lo que estaba diciendo yo hace un momento. Pero ¿hasta qué punto? Perdón que le interrumpa, ¿hasta qué punto puede ser un desequilibrio algo que ellos han cobrado indebidamente? Es decir, al final ese dinero no les correspondía, ellos lo cobraron de más y ahora lo tienen que devolver. ¿Cómo puede desequilibrar eso nada en Enmasa, en las cuentas de Enmasa? Es que hay que ver dos cosas, entiendo yo. Por una parte, si en el supuesto desequilibrio influye tener que reponer un dinero que obtuvieron de forma indebida, si eso influye en el desequilibrio, y en segundo lugar, esa reposición de dinero, hasta qué punto, mientras nos estén debiendo o le estén debiendo a Enmasa 33 millones de euros, hasta qué punto ese elemento económico no debe tenerse en cuenta a la hora de decidir qué se hace con la tarifa. Es que nosotros entendemos que la tarifa no hay que subirla. Pero ellos hablan del precio de la energía en el tema de la tarifa. Pero digo algo más todavía. Vamos a ver, en la ocasión anterior en que pidieron la subida de la tarifa en 2016, luego todo aquello se fue alargando en 2019, el gobierno contrató a una auditora. Y la auditora analizó todos los elementos del incremento de los costes que decía SACIR. Pues luego la auditora dijo que, por ejemplo, la supuesta reducción que había en agua, en alcantarillado, etcétera, de ingresos previstos, no era real. Es decir, luego la auditora discutió los datos de SACIR. Entonces, me parece que de entrada, si SACIR te pide una actualización de las tarifas, en particular con los antecedentes que tiene, lo lógico sería que el ayuntamiento auditara la credibilidad de esos datos, porque los antecedentes son los que son. Y lo que hace el alcalde es lanzarse automáticamente a defender los intereses privados de esa empresa en detrimento del interés de los ciudadanos. Claro, pero volvemos un poco a la pregunta que parece que nunca encontramos respuesta, y es qué sentido tiene o qué gana el Ayuntamiento, Coalición Canaria, el alcalde, apoyando a SACIR en medidas que al final sí que son impopulares, porque no es lo mismo subirle el precio del agua a la gente que está cansada con encima como está subiendo el precio de la luz y la situación que tenemos, la inflación y demás, un 8% que un 2,5%. O sea, ¿qué gana? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué el alcalde no personó al ayuntamiento en la demanda contra SACIR que pusimos Unidas Podemos, una vez que la Fiscalía denunció y que hay 5 personas imputadas y que estamos hablando de defender el interés de los ciudadanos? El alcalde no puso esa denuncia, que debía haberla liderado él, no Unidas Podemos. Pero el alcalde ni estuvo en la lucha contra la corrupción, ni está ni se le espera. Es decir, en el tema de SACIR cometió unos abusos enormes contra la ciudadanía de Santa Cruz
¿Y quién los lleva a la Fiscalía? Unidas Podemos. Si hay algún día si se van a derivar de ahí responsabilidades algún día, no será por el alcalde, será por Unidas Podemos. El alcalde no ha exigido responsabilidades ahí, ha aceptado cuando SACIR le pedía una subida de la tarifa, que se la tumbó la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, se la tumbaron los tribunales, pues se quedó ahí el alcalde del lado de SACIR perdiendo esa batalla. Y ahora mismo ya, a día de hoy, lo que sabemos es que SACIR estaba pidiendo un 8% de subida y ahora le acaban de decir que un 8% no, un 2,5%. Pues el alcalde estaba defendiendo el 8%, no el 2,5%. Y de hecho, en su momento, en el caso anterior, defendió los beneficios de SACIR, porque cuando recurrió la decisión de la Comisión de Precios, defendió el derecho a los beneficios de SACIR. Si es que, regulados ya, evidentemente, en el contrato, pero es que es completamente absurdo un alcalde defendiendo los beneficios de una empresa privada que encima le ha causado un daño tan claro al municipio. ¿Y cómo va esa causa penal? ¿Hay alguna novedad? Hay 5 imputados, en este caso uno de ellos es el exalcalde Miguel Serolo, pero ¿cómo va esa causa? ¿Hay alguna novedad en los últimos tiempos? No hay, la investigación sigue. ¿Sigue la instrucción? Claro, la instrucción sigue y entiendo que es un tema complejo y evidentemente va despacio, ¿no? Es un tema que va despacio. Bueno, en cualquier caso estaremos atentos porque en cualquier momento entiendo que también se tiene que finalizar esa instrucción. Ya han declarado los investigados y también testigos. No sé qué falta, no sé si lo sabe usted lo que falta en la instrucción. Bueno, de hecho, de todas formas también hay un elemento muy importante también, que es el estudio pericial que hay que hacer. No se ha hecho todavía la pericial. No, eso no se ha hecho todavía. Es algo sin duda es un elemento clave. Claro, un elemento clave. Entonces faltan todavía elementos clave, claro. Una cuestión, la verdad es que ya llevamos 26 minutos de entrevista, nos quedan unos minutos nada más, Ramón, pero yo me gustaría hablar de la situación ya un poco política, del futuro de la izquierda canaria en general, del futuro de la izquierda en Santa Cruz de Tenerife. Se ha reabierto ese debate de la división con, quizás el debilitamiento de algunas opciones políticas, otras que surgen nuevas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Y cómo lo ve en este caso desde la óptica de Izquierda Unida? Bueno, yo hay algo que tengo muy claro. Creo que es fundamental que en el espacio de la izquierda entendamos que tenemos que fortalecer organizaciones o coaliciones de organizaciones, me da igual, pero creo que esto es muy importante. Es decir, la izquierda tiene que construir organizaciones que sean estables, que acumulen experiencia, que acumulen credibilidad y conocimiento por parte de la ciudadanía y poner la organización por encima de los liderazgos. Si nos acostumbramos a reconstruirnos cada 3, 4, 5, 6 años en torno a distintos liderazgos, por positivos que sean, el problema es que no construimos estructuras. Y a medio y largo plazo lo que funcionan son las estructuras. Incluso miramos el panorama político. En este país quienes ganan elecciones son estructuras políticas, se llame PSOE, se llame PP, o en la Comunidad Autónoma se llame Coalición, o se llaman otros partidos nacionalistas. Son estructuras que luego es importante que tengamos unos liderazgos, pero los liderazgos siempre subordinados al proyecto colectivo. Si la izquierda perdemos de vista esto y tratamos de agruparnos en cada momento en torno al liderazgo que en ese momento tiene más tirón, creo que el problema es que nuestros pies, en ese caso, son de barro, dependemos incluso de a quién promociona más o menos el poder mediático, el propio poder económico acaba incluso decidiendo indirectamente cómo se configura la izquierda. Yo, por lo tanto, el mensaje lo tengo muy claro. Tenemos que lograr el mayor nivel de integración y de unidad posible y construir el mayor nivel de organicidad en torno a coaliciones, partidos, posible. Lo que está primando en ocasiones el personalismo por encima, digamos, de la estructura y de la organización política. Bueno, yo creo que en este país hemos tenido liderazgos muy potentes, desde Pablo Iglesias, ahora mismo con Yolanda Díaz, podemos pensar Alberto Garzón en otros ámbitos y en otros ámbitos autonómicos de otras personas. Es decir, yo creo que hay liderazgos potentes. Y en torno a los liderazgos, incluso a liderazgos que han comandado determinadas decisiones en el espacio político, yo creo que el peligro de esto, de que los liderazgos estén por encima de lo colectivo, es que nos vayamos debilitando y no tengamos músculo al final. Y lo que hay en cada momento es agruparse en torno pues, a quien tiene tirón en un determinado momento y además una concentración de poder y de capacidad de decisión en una persona o en unas pocas personas, que también es un error. Es llamativo quizás ese planteamiento, Ramón, si se ve desde la óptica de lo que ocurrió en la capital tinerfeña hace ya casi
4 años en las últimas elecciones, donde al final no se consiguió fraguar un acuerdo que incluyese en Unidas Podemos, en este caso, a Sí se puede. Ustedes fueron la tercera fuerza más votada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Con los votos de Sí se puede, que finalmente no entró, bueno, hubieran conseguido un resultado que les hubiera dado una mayor representatividad y a lo mejor la realidad política sería distinta. Y no sé si se ha hecho autocrítica en ese sentido y cuál es la perspectiva de cara a las próximas elecciones. Mira, yo siempre me consideré un perdedor de ese escenario. Siempre defendí la máxima integración y en la medida en que estuvo en mis manos, bueno, contribuí, retrasé en la medida en que pude influir en eso, todo lo posible, el escenario de acuerdo, porque yo sí creía necesario una integración absoluta, con Sí se puede, y además donde la relación encima era extraordinaria, era magnífica. Y bueno, luego otra parte de los actores que en ese momento participaron que no permitieron ese escenario. Yo tengo clarísimo que eso fue un error, pero vamos, lo tuve muy claro antes de que hubiera resultados electorales. Es que eso es un error siempre. Luego el resultado electoral lo confirma. Lo confirmó entonces porque tendríamos más fuerza de haber ido conjuntamente, y si en el futuro se cometen el mismo error, pues lo tengo igual de claro. Yo aspiro a que el escenario de la izquierda en Santa Cruz, y no solamente en Santa Cruz, pero en Santa Cruz, ya que me preguntaba por Santa Cruz, sea un escenario de integración. A mí me gustaría que desde luego Podemos, Izquierda Unida, Si se puede, y otros actores que aparezcan o que quieran, lográramos hacer una candidatura y una plataforma unitaria. Me parece fundamental. No hacer eso sería un error. Habrá que trabajar con el escenario que haya. Ese es el más deseable. Otros son menos deseables. Pero, en fin, me parece que ese es importante. Ramón Trujillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora de entrevista para poder analizar sobre todo algunos asuntos de la actualidad de la capital tinerfeña que seguro que afectan al día a día de nuestros espectadores y espectadoras. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos, ha estado hoy en Canarias al Día en la entrevista para hablar de algunos asuntos importantes como ese gasto de 16 millones de euros en esculturas en el Museo Rodeno, por ejemplo, la subida del precio del agua, que de momento la Comisión de Precios ha frenado ese 8% que impulsaba el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la mano de la multinacional SACIR. Nosotros seguiremos hablando, lógicamente, sin tapujos de este y de otros asuntos y, por supuesto, vamos a insistir al Ayuntamiento para que algún representante municipal nos explique con mayor detalle también, bueno, pues esas preguntas que hoy han quedado sin respuesta y esos datos que necesitan, por supuesto, una réplica y una defensa por parte de quien impulsa ese gasto, que es el Grupo de Gobierno Municipal. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche, ya celebren ustedes la tradicional festividad de los finados o lo hagan a través de algo más heredado como en Halloween. Pásenlo bien, disfruten de esta noche, mañana es día festivo. Nosotros volvemos con más programación informativa el próximo miércoles.